Bizantino es un arte anónimo en el que los artistas, conservando técnicas antiguas, lograron dar a los materiales utilizados un gran valor teológico. El oro, la plata, los mosaicos, esmaltes, los mármoles pulidos y las piedras preciosas producían irradiaciones que representaban la luz divina. La sólida administración del Imperio Romano de Oriente fue un modelo administrativo que se transmitió al mundo ruso-eslavo, la Europa occidental y la administración califal árabe. La capacidad constructiva del imperio fue fundamental en su supervivencia. Sus inmensas murallas soportaron durante 1000 años el ataque de multitud de pueblos hasta la aparición de la pólvora y los cañones. Otros ejemplos maravillosos de esta capacidad fueron los acueductos y cisternas capaces de proveer agua a una población que en algunas etapas superó los 500.000 habitantes. Estos pueblos que fracasaron en las murallas intentaban conquistar el mito y el sueño que era Constantinopla, la ciudad de oro. Sus recursos económicos, debidos al control del comercio, el ceremonial imperial, los palacios, el ornamento, los mosaicos, las sedas, la platería, alimentaban esta imagen de mito y de fuente de la abundancia. Este mito tenía sus símbolos. En la bandera actual de Rusia figura el águila bicéfala, que es el símbolo de Bizancio, y los rusos la han adoptado considerando que son, y hasta un punto lo son, herederos de Bizancio, que el imperio ruso es herencia bizantina. Y no solo Rusia, otros países tienen también como símbolo al águila bicéfala, considerando que tienen raíces en el imperio bizantino. Otro ejemplo se dio cuando Constantino adoptó la diadema persa como símbolo del poder imperial. Con este acto marcó un modelo que fue evolucionando hasta las coronas reales que ostentaron todas las monarquías. Entonces en Toledo se estableció todo lo que se llama la imitatio imperii, es decir, toda una intención de imitar lo que pasaba en Constantinopla, y de hecho Toledo a finales del 6, principios del 7 era pues una copia de la corte imperial que estableció Constantino en esa ciudad, y es esa idea imperial que se mantiene en Oriente la principal línea y la principal referencia que se utiliza o que cala en Toledo y en Hispania. Pues evidentemente que hay un mundo común, hay una cultura común en torno al Mediterráneo, en la que, pues quien dicta los cánones, quien dicta las modas, evidentemente es el imperio. Pero quizá la aportación más importante en este campo fue el derecho romano, gracias a las compilaciones de los emperadores Teodosio y Justiniano, que se conservaron y se distribuyeron. Estas compilaciones son la verdadera piedra angular de los derechos de las naciones europeas y americanas. El movimiento codificador del siglo XIX toma en consideración lo dispuesto en el derecho romano a la hora de la redacción de los distintos códigos de derecho civil en Europa, como el francés de Napoleón, el alemán, el español y hasta de fuera de Europa, como curiosamente el código japonés de 1898, recientemente modificado por una ley de 2004. La influencia de Bizancio se puede seguir hasta hoy. La cultura y el modelo bizantino se difundieron por varias vías. A comienzos del siglo VII, los imperios bizantino y sasánida están agotados tras mantener una prolongada guerra. Las rutas comerciales alejadas de las zonas de conflicto se fortalecen, como es el caso de la zona árabe con centro en la Meca. En esta circunstancia, los árabes y su nueva religión, el Islam, se expanden rápidamente por Oriente hasta la India y por Occidente hasta España.
El Islam ocupa territorios del Imperio bizantino poblados con numerosas comunidades cristianas que contaban con artesanos, administradores, escribanos y todo tipo de especialistas bizantinos. Cuando algo así sucede, está claro que ninguna nueva conquista puede comenzar un estado de la nada. Tiene que basarse en lo preexistente, en sus estructuras sociales y administrativas. En los primeros tiempos, la oración se orientaba hacia Jerusalén, ya que se consideraba a Mahoma el último de los profetas judíos. El precepto de no representar figuras humanas impedía la realización de iconos. En el Islam prevalece la difusión oral y escrita. Se vuelve la mirada hacia el saber clásico helenístico, como siglos después ocurrirá en el Renacimiento europeo. Pero a diferencia de este, los árabes no toman la literatura o el teatro, sino que se interesan por la filosofía y la ciencia exclusivamente. Califas como Al-Ma'mún se dirigen al emperador de Bizancio para obtener los valiosos manuscritos de los antiguos sabios. Recae sobre los griegos de Asia Menor la monumental tarea de traducir todos estos libros al siríaco y al árabe. Por ejemplo, los nestorianos, los cristianos nestorianos de Siria y de otras zonas son súbditos inicialmente del mundo bizantino y ellos son los que traducen todas las obras del mundo antiguo, todo el saber antiguo, y eso es todo lo que se va a encontrar en el mundo árabe cuando se formalice en torno a Damasco, en torno a los grandes califatos que conocemos. Bueno, pues todo eso es el origen también de la Escuela de Traductores de Toledo, por ejemplo. El griego enriquece la lengua árabe, mientras Platón, Aristóteles y otros autores helenos alimentan diversas corrientes de pensamiento y espiritualidad. Los árabes o los musulmanes no recibieron la herencia clásica griega en vacío, en una cápsula del tiempo. Lo que ellos recibieron es lo que los bizantinos les entregaron, y parte de lo que recibieron es la interpretación bizantina de lo que significaban estos textos y, por supuesto, lo adaptaron a sus propias necesidades y significados. A este sincretismo se suman elementos de las culturas persa e india. Se ha creado una cultura universalista integrando la ciencia y la filosofía griegas en una concepción musulmana del mundo. En el año 1453, los turcos otomanos toman Constantinopla y sustituyen a los bizantinos casi en los mismos territorios, a la vez que se renueva el enfrentamiento entre lo que habían sido las partes oriental y occidental del Imperio Romano. Constantinopla se convierte en el centro multiétnico de una nueva civilización que recoge las tradiciones turco-mongolas, islámicas y bizantinas. Ser herederos del Imperio Romano significó que con la conquista de Estambul, los otomanos realmente llegaron a convertirse en un imperio, en un gran imperio dirigido desde un centro, desde Estambul, y al igual que el Imperio bizantino, mantuvieron una estructura imperial multicultural, multinacional, multilingüe y multiconfesional. Bizancio ocupa una función absolutamente esencial. La política inteligentísima iniciada